Para hablar de todo esto tenemos nuestro invitado, Ro, en el día de hoy. Sí. Que ya hemos hablado con él en otros momentos Con Ignacio, sí. a través de vía Zoom, pero hoy lo tenemos acá, Ro. Ignacio Tig, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, se va complicando la situación en Ucrania pese a que se está pidiendo algún alto en el fuego, principalmente un cese del fuego parcial para que puedan salir los civiles de las fronteras del país y refugiarse en los países vecinos, principalmente la migración se da hacia Polonia. El no respetar este alto el fuego, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, en principio la principal consecuencia es justamente como mencionaban ustedes, que los civiles no puedan salir. En este momento la principal batalla se está dando en Mariupol, que es una ciudad muy importante. No es la ciudad más grande, está muy lejos de ser una ciudad particularmente grande, pero es una ciudad importante. Es una ciudad que queda a unos 1000 kilómetros más o menos de Kiev. Ajá. Y está... ¿Sería una Rosario de Argentina, ponele, para compararlo más o menos? No, es mucho más chica. Más chica. Mucho más chica. Es una ciudad de más o menos 300.000 habitantes, un poquito menos. Pero es estratégicamente importante. Es la ciudad más grande del Donbass, de la región oriental de Ucrania, de la región en disputa desde hace casi 8 años. Es la ciudad más grande que no está controlada por los separatistas. Es la ciudad más grande controlada por el gobierno. Sí. Desde hace casi 8 años. Por eso es tan importante, además de porque es un puerto en el mar de Azov y porque es la sede de un batallón particularmente famoso, que se llama Batallón Azov, como el mar de Azov, y lo que lo hace particularmente famoso a este batallón es que es abiertamente neonazi. Ahora, ¿cómo hacemos? Perdón, Ro, que yo no te veo. Cuando me quedas atrás no te veo, entonces no sé si Ro va a hablar o no. Perdón, Ro. ¿Cómo hacemos para entender esta guerra? Nosotros no vivimos en ambiente de guerra. O sea, nosotros vivimos Por suerte. Claro. Ellos tienen una cultura de guerra ya incorporada, podemos decir, de su historia. Pero vemos que hay una resistencia tan grande por parte del pueblo principalmente. No hablamos solamente de tropas. Acá el pueblo está dispuesto a dar la vida para evitar que Ucrania pase a manos rusas. Sí, Ucrania tiene antecedentes muy importantes de resistencia civil. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se formó lo que se llamó Ejército Insurgente Ucraniano, que tiene una historia bastante particular porque se alió al nazismo, porque combatió del lado del nazismo, pero obviemos esa parte y enfoquémonos en la parte de una resistencia civil en contra de la Unión Soviética. Eso existió como antecedente. Pero además, yo decía antes que Ucrania está en guerra desde hace casi 8 años. Esto no es nuevo. Y cuando inició la guerra en 2014, el ejército ucraniano estaba extremadamente diezmado, venía de casi 25 años de desinversión, no tenía suficientes soldados, los pocos soldados que tenía no tenían ninguna motivación, no había armas, no había dinero, no había nada. Entonces, a comienzos de la guerra, los que llevaron adelante los principales avances del bando ucraniano no fue el ejército ucraniano, fueron fuerzas paramilitares, fueron civiles que se organizaron y tomaron las armas. Entonces hay antecedentes importantes, más aún considerando que en Ucrania, igual que en Rusia, igual que en Bielorrusia, es bastante frecuente que haya algún tipo de entrenamiento militar entre los civiles. Aún sin servicio militar obligatorio, aún así es bastante común. Y de todas formas lo que se está repartiendo son Kalashnikov, la famosa AK, que lo que tiene de particular es que es un arma muy fácil de usar. No se necesita. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Sí. Es un arma muy barata, muy antigua y que la puede usar cualquiera. ¿Pero se aprende en 2 ¿cómo es minutos. el arma? ¿Cómo es? Es un fusil muy liviano, pero es un arma muy antigua. Ajá. No te imagines una metralleta como en las películas de Hollywood. Es un arma que, si mal no recuerdo, tira 60 tiros por minuto, una cosa así. Yo no soy especialista en armamento, quizás estoy diciendo una burrada, pero no es un arma moderna. Es un arma barata, es un arma liviana y es un arma sencilla de usar. Por eso es la que más se usa, por ejemplo, en conflictos como en la República Democrática del Congo, donde no hay tanta inversión en armas, se usa este tipo de armas. Hay información, Ro, continuamente que nos va llegando desde Rusia que por eso también queremos compartirlo con Ignacio, ¿no? Que no es solamente el análisis que por un lado es real, pero también la información que nos va llegando continuamente, ¿no? Y la gran cantidad de interrogantes que surgen a partir de lo que está pasando, ¿no? Porque uno se pregunta ¿hasta cuándo?
Esto tiene que ver con la resistencia del pueblo ucraniano, esto tiene que ver con que intervenga la OTAN finalmente accediendo a incorporar a Ucrania al tratado. Esto tiene que ver con que los países limítrofes también se van a ver saturados por la migración del pueblo ucraniano. ¿Con qué tiene que ver el fin de esta guerra en la que Putin no tiene, parece ser, miramientos respecto de la diferencia en cuanto al poder de fuerzas, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo creo que uno de los principales problemas de esta guerra es que no sabemos cuál es el objetivo final. Y como no sabemos cuál es el objetivo final, no podemos entender la estrategia. Casi todo lo que está pasando lo estamos adivinando. No conocemos la estrategia del Kremlin, no sabemos qué es lo que pretende Rusia y solo podemos adivinar en base a lo que estamos viendo. ¿Qué se está viendo hasta ahora? Que hay fuerzas rusas avanzando desde el sur, desde la península de Crimea y siguiendo la línea del río Dnieper. Por eso la primera ciudad tomada fue la ciudad de Jersón, que está en el sur, en la desembocadura del río Dnieper al Mar Negro. Vienen avanzando de abajo para arriba. Déjame sumar a la charla, Ignacio, a Dasa Fedchenko, que es ucraniana, ella es atleta, está acá en la Argentina y viviendo todo esto calcula uno con muchísimo dolor a la distancia, ¿no? Claro. Dasa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Dasa, ¿tenés familia allí en Ucrania en estos momentos? Sí, tengo toda familia allá, mamá, papá, hermana, abuela y todos mis amigos, sí. ¿Y qué es lo que te cuentan respecto de la situación que se está viviendo? Porque el relato en primera persona de ellos seguramente debe ser diferente a lo que ves a través de los medios. Ellos vean un terror, genocidio y vean que ese es peor que podían esperar, porque la táctica de rusos es bombardear gente civil, hospitales oncológicos, escuelas, jardines, para romper psicológica y que los ucranianos dicen, ok, pero los defensa y presidente va a luchar hasta el último. Pero está peor que pasa allá, muy mal la situación. A ver, hay cosas que me cautivan a mí, ¿no? Hay cosas que, y por ahí hasta me distraen a la hora de poder hacer un análisis cuando uno va escuchando a las personas. Te estamos escuchando, Dasa, y yo no puedo dejar de ver la tristeza en tus ojos. No puedo dejar de mirar eso. Veo un dolor tan profundo allí que digo, ¿qué pasa en ese interior? ¿Qué pasa en ese corazón? ¿Qué pasa en esa cabeza en este momento? Estando tan lejos. ¿Qué pasa dentro tuyo? Mal, semana, viste, fue muchas etapas, dolor, llorar y recién ayer me dije, bueno, tengo que también vivir y no aceptar, pero bueno, no sé qué hacer, los llamo todo tiempo, ellos están 150 kilómetros de Kiev, pero ya bombardearon ayer 60 kilómetros de ellos, una ciudad que bombardearon casa civil, así casas comunes, y ellos tienen casa también en el pueblito donde están. No sé qué decir, es un dolor tremendo y yo no pensaba que se pueda hacer esto. De verdad, mata gente civil más que los soldados. Hay millones de gente muertos y muchos de mis amigos que querían escapar de la ciudad que está ocupado y lo mataron en auto. Uy, tremendo. Daya, cuando uno habla con personas que están todavía resistiendo allí en Ucrania o que no han podido salir de las fronteras del país, hay dos posiciones. Una, la de aquellos que quieren el fin de la guerra inmediato, pero a la vez radicarse fuera de Ucrania para no volver a tener todas esas sensaciones y este momento tremendo que están atravesando. Pero también están quienes con mucho valor dicen, nos vamos a quedar acá resistiendo, vamos a echar a los rusos. ¿Cuál es la posición que vos notás tiene tu familia o la gente allegada con la que vos te has comunicado en Ucrania? Bueno, mi papá
tiene 59, no puede salir y no va a salir porque quiere también pelear, qué sé yo. Eh, Mi hermano no puede salir porque tiene 30 años, pero podían salir los esposa y hijos de él, ya están en Polonia. Y mi mamá no quiere dejarlo, papá y hijo. Y ellos solo dije por ahí, los ucranianos dicen chao, no sé, basta y no se hacen algo. Y ayer me dijeron, Dasha, basta de pánico, nos vamos a ganar, qué sé yo. Pero con tanta sangre, toda esa vale libertad, con tanto dolor, con tanta... Bueno, yo estoy de lejos, no sé, yo estoy en mi opinión, pero para parar todo esto, pero porque Putin no va a parar, es un loco mal, entonces está en un búnker abajo de no sé cuántos metros abajo y ahí baja un hombre para él y le da papel, lo deja papel y se va y él lee en papel qué está pasando. Pero la táctica de Putin está rompiendo. Todavía pensaba agarrar en 2 días, aquí ya es 10, 11. Entonces está más enojado y más loco. ¿Es tal así, Ignacio, la locura de Putin, como la vive, como la transmite el pueblo ucraniano? Sí, a ver, Putin tiene sus argumentos, tiene sus razones que podemos compartir o no, pero él tiene sus argumentos. El problema es... Pero los argumentos son argumentos sólidos o son excusas que termina utilizando para la guerra, porque muchas veces no es lo mismo, ¿viste? Dice, no, mira, invasiones de los Estados Unidos a diferentes países se han dado basando o encarando desde alguna excusa que en realidad uno después se terminaba sabiendo que el objetivo era otro, o el petróleo o lo que termine siendo, ¿no? Digo, ¿son fundamentos sólidos desde su ideología o terminan siendo excusas para llevar adelante esa invasión? Algunos de los argumentos a mí me parecen sólidos. Lo que tiene que ver con las demandas originales de Rusia, que era reestructuración de las políticas de seguridad y defensa de Europa, que la OTAN no se expanda, por ejemplo, que no incorpore Ucrania, me parece algo al menos atendible. Me parece que debería escuchar la OTAN y debatirlo, por lo menos. Ahora, hay otra serie de argumentos que tiene que ver con lo que Rusia, lo que Putin llamó operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Y en ese sentido los argumentos son, la respuesta a los argumentos es sí, pero. Sí, en Ucrania existen grupos neonazis, pero no son de ninguna forma tan fuertes como dice Putin. Sí, en Ucrania hay ataques contra población rusa desde hace casi 8 años, pero no hay de ninguna forma un genocidio contra la población civil. En general la respuesta es sí, pero. Todo es muy exagerado y al final Ignacio, termina siendo una no. excusa. Ya para... Es todo mentira, no hay nazis. Yo lo vivía, yo viajo allá, no hay este grupo, es todo mentira de que hablan allá. Y que los ucranianos pelean por DNR es mentira, estratégica de Putin. Él no mandó todo el ejército allá. Porque él molesta que Ucrania se empezara a hacer libertad. Él le molesta todo ese 8 años, eso, y quilombo de 8 años atrás se hizo él. Él empezó a bombardear todo eso, él empezó todo ese quilombo. Y todo el que habla él es todo mentira, todo mentira. Y gente, el 70% de los rusos lo creen ellos. Porque Perdóname, Daya, perdóname. Porque a ver, nosotros tenemos acá a Ignacio, que es un especialista en análisis internacional y que ha trabajado mucho tiempo en esto. Yo creo en lo que vos me decís, obviamente, sos ucraniana, creo que hay sentimiento también cargado de tu parte. Yo desconozco totalmente si hay nazis en Ucrania o no hay nazis. Ahora, vos estás diciendo, Ignacio, que sí hay, y Daya nos está diciendo que no. O sea, ¿a quién Ahora te hay en termino toda creyendo? Europa grupos neonazis. Absolutamente. Y En creo toda que Europa. No hay país de Europa que no tenga grupos neonazis, que hay días en particular. En Alemania, el 1 de mayo, se enfrentan los neonazis con los punk. Es tremendo lo que se vive en las calles de Berlín. sí, yo creo que hay una forma muy sencilla de ver cuánto apoyo tienen los grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, incluso neonazis, que sí, Daya, existen. Acá en la Argentina hay grupos neonazis. Acá también ¿no? existen, por no supuesto existe, que existen. No tienen peso, no tienen Pero- solidez ni nada. pero en puede Ucrania- ser también que sea igual en Ucrania o tienen un poco más de peso acá. En Ucrania hay algunos grupos que están armados. El batallón Azov es el más conocido. Los invito a googlearlo porque muestran abiertamente esvásticas, porque su símbolo es el Wolfsangel, que es un símbolo nazi. Pero hay una forma muy sencilla de ver el apoyo.
casi todos los grupos armados de derecha, de extrema derecha, ultranacionalistas, algunos neonazis, tienen su ala política. Casi todos tienen su partido político y se presentaron a elecciones. Entonces, una forma de ver el apoyo real que tienen estos grupos, la influencia real que tienen estos grupos, es ver los resultados electorales. Si ponemos a todos los partidos de derecha, Sí. desde la derecha hasta la extrema derecha, todos en una bolsa, entre todos, suman una sola banca en el Parlamento. No existe. Claro, A no ver, existen. Daza, vos que sí, yo quiero llegar a entender, nosotros tenemos un analista acá experto y tenemos una ciudadana ucraniana que está en nuestro país, porque la vida la ha traído acá, pero que puede contarnos directamente cómo es la vida allá. O sea, ¿es tal cual como está diciendo Ignacio, o vos decís que directamente no, que no existen, o el no existir es, como si, bueno, qué sé yo digo, viste cuando hablas de un equipo de fútbol, no, esos no existen, porque en realidad tienen poca representatividad. ¿Cómo es la realidad allá? Pero en realidad yo te digo, yo vivía en ese país. Sí, por ahí hay nazis, qué sé yo, que apoyan, pero no hay ni grupo armados, qué sé yo, que están peleando con ucranianos por el idioma, que dice Putin. Lo de Putin dice que a rusos, gente, prepárense porque hay nazis en Ucrania y no es peligro para nosotros, así que vamos a meter y hacemos esa guerra. 20 años de propaganda, que hay peligro, que hay ucranianos no quieren rusos, que esto, y ahora 70% de rusos apoyan esta guerra, dice, sí, tienen que matar a todos nazis que hay en Ucrania, no hay nazis. Entonces mi tía, que donde está mi abuela, la mamá de ella, puede, no sé, por ahí caer una bomba mañana y ella la apoya a Putin. Eso es propaganda, 20 años, limpiaron el cerebro y todos dicen, salen a la calle, paren ese Putin, 140 millones pueden salir a la calle. Dasha. Todo 70% apoyan esa guerra. Estamos en contacto y ojalá tu familia pueda sobrellevar de la mejor manera posible este conflicto. Te mandamos un abrazo enorme. Ignacio, última preguntita para cerrar ya. ¿Hay posibilidades de un ataque nuclear? Hay posibilidades de cualquier cosa en este momento. Putin la semana pasada dijo que activaba su sistema de seguridad nuclear y hay que tomarlo en serio, hay que tomarlo muy en serio, porque en este momento, como decía antes, no sabemos qué es lo que pretende Putin, no sabemos cuál es su objetivo final. Entonces, por ejemplo, si se mete la OTAN en este conflicto, es una posibilidad muy concreta que haya un ataque nuclear. Absolutamente, hay que tenerlo en cuenta y hay que estar muy preocupados por esto. Bueno. Es tremendo, para respirar hondo y realmente darle la relevancia que tiene este conflicto, ¿no? Sin duda. Tremendo. Ignacio, muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios. Estamos siempre en contacto y con mucho gusto de recibirte, de escucharte, porque sabemos que nos podés relatar después de tu extensa investigación periodística todo de acuerdo a lo que tiene que ver no solamente con lo que pasa hoy, sino también con el devenir histórico que tiene como desenlace lo que está pasando hoy, y eso estamos muy agradecidos por ello. Una locura todo esto realmente. ¿Sabés?